93.1 FM y San José Televisión, Tiempo de Gracia, con Francisco Javier Araya. Buenas noches, hermanos y hermanas, que Dios los bendiga. Bienvenidos una vez más a Tiempo de Gracia. Pues bendiciones para todos los que nos escuchan a través de Radio Fides 93.1 FM y a todos los que nos ven y escuchan a través del Facebook Live Radio Fides, invitarles a darle compartir a esta transmisión para que la gracia, la bendición de la palabra de Dios esta noche llegue a muchas personas más. Y saludos a todos los que nos ven a través de San José TV. Así que estamos unidos a través de todas estas plataformas para vivir un tiempo de gracia. Siempre hay un tiempo de gracia en Dios, porque Dios está a nuestro favor. Y cuando hacemos de Dios el centro de nuestro tiempo, de nuestro corazón. Así que yo te invito en este momento a no dejar que el paso del Señor pase de largo. Estamos ya iniciando el día de mañana este tiempo especial, tiempo de gracia de Cuaresma. Y de eso precisamente quisiera reflexionar en esta noche sobre cómo vivir esta Cuaresma en tiempos de pandemia, en medio de esta realidad que estamos viviendo hoy. Y yo quisiera partir, mis hermanos y hermanas, del Papa Francisco en su mensaje para la Cuaresma de este 2021. En su mensaje para la Cuaresma de este 2021, el Papa Francisco ha tomado como punto de partida, como título en su reflexión, un versículo bíblico, específicamente del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 20, versículo 18, cuando Jesús dice a sus discípulos: mirad que estamos subiendo a Jerusalén. Y con esto, el Papa Francisco nos viene a indicar que Jesús, en esta Cuaresma, de manera especial, nos viene a recordar que sigamos subiendo con Él a Jerusalén. Es decir, que sigamos caminando junto a Él, porque Él está con nosotros, como lo ha prometido, siempre que sigamos caminando hacia Jerusalén, hacia nuestra meta, que es la vida eterna, la salvación. A que sigamos caminando movidos por la fe, con confianza. Y es que la fe nos pone en camino. La fe nos pone en ese dinamismo de estar siempre en salida, hacia adelante. La fe no nos estaciona. La fe no es asumir una actitud pasiva. Al contrario, la fe nos activa para ponernos en camino, confiando en Dios, en sus promesas, en su palabra, en su presencia, que Él está con nosotros, que Él camina con nosotros. San Pablo nos dice en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 7, lo siguiente: caminamos en fe y no por lo que vemos. Y aquí San Pablo nos dice precisamente esto: caminamos en fe, es decir, la fe nos pone en camino. Y algo más, y no por lo que vemos, dice San Pablo. Es decir, la fe nos da una mirada más profunda de la realidad. Se trata de caminar mirando más allá de la realidad que nos rodea, de los problemas, de las dificultades, de la realidad que, por supuesto, a la cual no hay que darle la espalda, no podemos ignorarla, pero la fe es caminar mirando más allá de la realidad que nos rodea, la realidad en R mayúscula, es decir, la realidad de Dios, mirando a Dios, la realidad de su presencia, la realidad de su fidelidad,
la realidad de su amor, la realidad de su poder, porque tenemos un Dios que es Padre Todopoderoso. En Cuaresma, el Papa Francisco nos viene a recordar también en su mensaje para este 2021 que es un camino de renovación continua en la fe, en la esperanza, en el amor, que se centra ahí mucho su reflexión. Y es un camino de toda la vida. No debemos detenernos, sino por el contrario, levantarnos continuamente. En este camino, en el camino de la fe, se cansa solamente el que se detiene. El no ir adelante es volver atrás, el no ir ganando es ir perdiendo. Por lo tanto, no te detengas. Sigue caminando. Como decía el mismo Papa Francisco en una ocasión, el arte de ascender no está en no caer, sino en no permanecer caído, siempre hacia adelante. ¿Cuánta razón tenía San José María Escrivá de Balaguer cuando decía, comenzar es de todos, llegar hasta el final es de santos? Los santos son los que han sabido llegar hasta el final. ¿Cuántos quieren llegar hasta el final? Tú que me escuchas ahí a través de la frecuencia 93.1 FM, di ahí donde te encuentras en tu corazón, yo quiero llegar hasta el final, Señor, ayúdame. Tú que me ves ahí a través del Facebook, escribe en los comentarios, aquí en la transmisión en Facebook, yo quiero llegar hasta el final, hasta la meta de nuestra fe, como dice la primera carta de Pedro en el capítulo 1, versículo 9, que es la salvación, la vida eterna, el cielo. Queremos llegar. Hay que llegar, sea como sea. San Agustín escribió un pensamiento muy curioso y San Agustín decía, escucha muy bien, si al final de tu vida Dios no te puede felicitar como brillante vencedor, que al menos te pueda aplaudir por valiente luchador. O sea, como diciendo San Agustín, hay que llegar al final, sea como sea, pero llegar. Así que es importante la perseverancia, es importante el permanecer. Un pecador que lucha es un santo en potencia. Por eso, sigamos luchando. Vivimos tiempos difíciles. Y yo quisiera dirigir esta reflexión en estos minutos también en una línea muy importante para esta Cuaresma. Leo también otra frase, otra palabra del Papa Francisco en su mensaje para esta Cuaresma 2021 que iniciamos el miércoles de ceniza, este miércoles, mañana. Y dice el Papa Francisco estas palabras: el itinerario de Cuaresma, el camino de Cuaresma, al igual que todo el camino cristiano, está bajo la luz de la resurrección de Jesús, que anima los sentimientos, las decisiones, las actitudes de quien desea seguir a Cristo. Es decir, dice el Papa Francisco que el itinerario de Cuaresma, que la Cuaresma es un tiempo especial que nos viene a recordar lo más importante, lo más central en nuestra fe, lo que debe ser fundamento, centro, fuente durante toda nuestra vida, siempre, todos los días. Por eso dice el Papa Francisco que el camino de Cuaresma, el itinerario de Cuaresma, al igual que todo el camino de la vida cristiana, consiste en caminar bajo la luz de la resurrección de Jesús, en la luz de Jesús. Y yo pensaba en esta expresión, en esta palabra, la luz de la resurrección, la luz de Dios. Y es que lo vemos y lo sabemos. Yo creo que hoy como nunca vivimos tiempos de mucha oscuridad. Tinieblas se ciernen sobre la tierra, sobre el mundo. Y hoy como nunca estamos llamados a hacer luz. Hay un tiempo de oscuridad, de mucha confusión en tantas mentes, corazones jóvenes, en las nuevas generaciones que vienen hacia arriba con tantas
ideologías contrarias a la familia, a la vida, que vienen prácticamente a poner el mundo de cabeza, para decirlo en palabras sencillas. Vivimos un tiempo de oscuridad, de tinieblas, de mucha confusión, ciertamente de crisis, y no podemos darle la espalda a esta realidad. No, la fe nos hace ver la realidad. El Papa Francisco ha escrito un libro que se llama Soñemos Juntos. Se trata de los diálogos del Papa Francisco, con un hermano, y durante esos diálogos son transcritos, y pues salió este libro, Soñemos Juntos, del Papa Francisco, y el Papa Francisco habla precisamente sobre la crisis que estamos viviendo, y que la crisis no debe ser un tiempo pues de pesadilla, aunque sea muy difícil. Lo sé que hay momentos muy difíciles, que hay situaciones muy dramáticas, y no se trata de minimizar el dolor en muchos que han podido estar viviendo a nivel material, económico, familiar, afectivo, de salud. Pero nos dice el Papa Francisco que la crisis es un tiempo oportuno para crear, para surgir, para seguir soñando juntos, para vivir la fe. Y indica, es un tiempo, en este libro, un tiempo para ver, un tiempo para elegir, para discernir, un tiempo para actuar. Entonces, vivimos, es un tiempo de oscuridad, y no podemos omitir esta realidad, pero definitivamente es mejor encender una luz que maldecir la oscuridad. Y es que, además, tú y yo, todos, estamos llamados a bendecir e iluminar. Porque al final la oscuridad, como decía alguien, es en realidad la ausencia de luz. Y tú y yo, con nuestra presencia, con nuestra vida, estamos llamados a ser presencia de la luz de Dios, de la luz de Jesús, y de la luz con la cual hemos sido creados en nuestra irrepetible originalidad. Porque ¿sabías que Dios te ha creado como alguien único, única? Eres hijo, hija de Dios. Eres alguien maravilloso para Dios, eres su tesoro, eres el tesoro de Dios. Ahora, fíjense que hay algo interesante en San Juan. San Juan, cuando escribe su primera carta, en el capítulo 4, versículo 8, nos habla de la esencia de Dios. Juan es aquel que se atreve a definir a Dios. Y en la primera carta, en el capítulo 4, versículo 8, San Juan nos dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y nos dice, Dios es amor, es su esencia, es su naturaleza, es su definición. Dios es amor. Y fíjense que San Juan nos dice que Dios es amor, y además nos dice algo más, aquí mismo en la primera carta, en el capítulo 1, versículo 5, dice unas palabras hermosas, y nos dice, Dios es luz. ¿Quién es Dios? Dios es luz. No dice, Dios tiene luz solamente, sino que Dios es luz, y en Él no hay tiniebla alguna. Primera de Juan 1:5. Y esto me encantó. Dios es luz, y en Él no hay tiniebla alguna. Y esta luz se manifestó, pues, en la plenitud de los tiempos en Jesús. Jesús es la luz. Él mismo dijo, nos recuerda también Juan, ahora en el Evangelio, en el capítulo 8, versículo 12, ¿recuerdan aquellas palabras de Jesús? Cuando dijo de sí mismo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, el que me sigue. No se trata solo de decir entonces, yo creo en Jesús, sino dice, el que me sigue tendrá la luz de la vida, no caminará en tinieblas. Él es la luz que se manifestó
para deshacer, como dice 1 Juan 3:8, las obras del maligno, las obras de las tinieblas. Él es la luz que se manifestó para derrotar a aquel que él mismo llamó el príncipe de las tinieblas, y para deshacer las obras de las tinieblas, y para hacernos partícipes de su luz admirable. Eso es también la conversión. La conversión, en el lenguaje de San Pablo y mucho también de Pedro, es pasar de las tinieblas a la luz. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, leemos que Él nos ha llamado a ser partícipes de su luz admirable. Hemos sido pasados de las tinieblas a su luz admirable, nos dice San Pedro. De hecho, se sabe que en la iglesia naciente, en la iglesia primitiva, en los primeros años de la iglesia, primeros siglos, cuando las personas se convertían a Jesús y antes de ser bautizadas, leían una ocasión en un libro de historia de la iglesia este ritual interesante que muchas veces se hacía. Y cuando alguien se iba a bautizar y durante el ritual, el proceso, el día del bautismo, en algunas ocasiones ponían a la persona, pues no habían templos, recuerdan. Los cristianos se reunían en las catacumbas, en las casas, en los campos. Y ponían a la persona mirando hacia el oeste, hacia donde se oculta el sol, cuando llega la noche, la oscuridad. Y le decían, renuncias a Satanás, que vamos a decir en la vigilia pascual. Renuncias a Satanás en la renovación de las promesas bautismales. Renuncias al pecado, renuncias a sus seducciones, y la persona respondía, sí, renuncio. Y cuando le indicaban, conviértete a Jesucristo, la persona se daba media vuelta y miraba hacia el este, hacia donde sale el sol, representando ese cambio, esa decisión, esa gracia, porque la conversión es gracia, ese paso de darle la espalda a las tinieblas, de las tinieblas a la luz, a ser iluminados por Jesucristo, a recibir la luz de Jesús y empezar a caminar en su luz y hacer luz. Porque fíjense, cuando digo que estamos llamados a caminar en la luz, a vivir en la luz, no es solo cuando nos dice Pedro que hemos sido llamados a ser partícipes de su luz admirable, no es solo como quien toma una vela en sus manos, un objeto o un foco. Es decir, no es algo ajeno a nosotros, sino que se trata del ser, escucha muy bien, del ser. Tú y yo estamos llamados a ser luz en Jesús. ¿Qué te parece? Fíjate que leía algo extraordinario. En algún momento lo escuché, pero no me había dado a la tarea de investigar. Y en algún momento dado escuché lo siguiente, y pues me cercioraba en estos días y lo leía. Y es algo que me impactó mucho, me gustó. La ciencia también es un don de Dios, las ciencias humanas. Y muchas veces, como decía un autor, un hermano boliviano llamado Ricardo Castañón, muchas veces la ciencia prueba la fe. Y fíjense ustedes, ¿sabían que hay, oigan muy bien, que hay un destello de luz que se produce cuando un espermatozoide fecunda un óvulo en el mismo instante de la concepción? Cuando se produce la fecundación, en el momento cuando el espermatozoide logra entrar en el óvulo, saltan miles de millones de chispas, como destellos de luz. Y fíjense que esto fue comprobado por la ciencia. Este proceso fue detectado por primera vez en un óvulo humano por científicos de la Universidad de Northwestern en Estados Unidos. Y fíjense que
los investigadores pudieron filmar la luz que se emite durante la fecundación. Esto es algo público, hasta en YouTube lo puedes encontrar, en internet. Y algo cierto, por supuesto. Y eso me impactó mucho. Los investigadores pudieron filmar la luz que se emite durante la fecundación. Oye, muy bien, el milagro de la vida humana empieza con un brillante destello de luz en la concepción. Y cuando pensaba bíblicamente, ¿no?, con la Biblia en mi cabeza, porque yo no soy científico, ni he estudiado ciencias, me considero un enamorado de la palabra, así un estudioso, alguien que reflexiona la Sagrada Escritura. Y cuando voy a la Biblia, voy a la primera carta de Juan y le recuerdo aquel versículo de Juan: Dios es luz. Como dice 1 Juan 4:8 también, Dios es amor. Y esto me remite al Génesis, cuando dice Génesis 1, 26, 27, que al principio Dios creó al hombre y a la mujer y los creó a su imagen y semejanza, para amar y ser amados, porque Dios es amor, con la esencia del amor. Y podríamos decir, Él nos creó para ser luz. Para ser luz. Pienso yo en el principio, en ese brillo, en esa luz espiritual, divina, que podía haber en nuestros primeros padres antes del pecado. Un brillo, una luz de gracia, de santidad, de pureza. Y el pecado precisamente lo que vino fue a opacar esa luz, a traer la oscuridad. Pienso en Moisés cuando subía al monte Sinaí a hablar con Dios cara a cara, dice el libro del Éxodo literalmente. Y que cuando bajaba, dice el capítulo, si no me equivoco, 33, 35, cuando bajaba su rostro brillaba porque había estado hablando con Dios, que es luz. Y en su contacto, pues, quedaba Moisés como inundado, como bañado de esa luz de Dios en su rostro, en su ser. Oye muy bien lo que te voy a decir en este momento, porque quizás me está viendo alguien que siente que su vida se ha apagado, quizás me está escuchando a alguien que siente que su vida no tiene sentido, quizás me está viendo y escuchando a alguien que ha pensado en suicidarse, que está deprimido, que experimenta soledad, que siente que lo han apagado, que la luz de la vida se ha apagado en su corazón. Escucha muy bien lo que te voy a decir. Oye muy bien. Tu existencia en el mismo momento de la concepción, tu existencia comenzó como un destello de luz, porque naciste para ser luz, naciste para brillar, para iluminar, para resplandecer. Y no me refiero a ese brillar del mundo, no me refiero a ese resplandecer del mundo, de la fama, del poder. Me refiero a otro resplandecer, me refiero a otro brillar. Se trata de la luz con la cual fuiste creado por Dios. Y quiero repetir esto. Tu existencia, hermano y hermana, comenzó como un destello de luz. Naciste para ser luz, para brillar, para resplandecer, para iluminar. Y yo le pido hoy a Jesús que te bañe con su luz. Porque sí, esa luz con la cual fuimos creados, hemos sido creados, quizás en el camino de la vida se ha ido opacando o la han querido apagar. Esa luz con la cual fuimos creados, quizás no fue alimentada con aquello que la alimenta, que la hace crecer, que es el amor, sobre todo. Quizás no hemos sido amados o no te sientes amado.
Quizás esa luz con la cual fuimos creados desde niños no fue alimentada por el cariño, por el aprecio, por la aceptación, por el amor. Y más bien por el contrario, quizás ha sido opacada, la han querido apagar, la han querido cortar, quitar. Quizás tu luz se ha visto disminuida en el camino de la vida por cosas que te han sucedido, heridas, traumas, por los errores. Pero déjame decirte algo, hermana y hermana. Esa luz no se ha apagado, porque es una luz eterna. Es una luz eterna. Puede verse disminuida, pero no te rindas hoy, porque te tengo una buena noticia. El Dios que dijo de las tinieblas brille la luz, dice San Pablo en 2 Corintios 4:6, en Jesús hace brillar su luz sobre nosotros una vez más, para que seamos el resplandor de su gloria. Jesús es aquel que viene a restaurarte, a sanarte, a liberarte, a bañarte con su luz para que vuelvas a brillar, para que vuelvas a iluminar. Viene a bañarte con su luz para que tu mirada, tus palabras, tu rostro, tu vida vuelva a tener luz, resplandor de vida. Jesús restaura nuestra identidad, Jesús restaura nuestra esencia. Por eso San Pablo nos dice, y voy a un texto de San Pablo, en Efesios capítulo 5, versículo 8, acá en el capítulo 5 de Efesios, San Pablo nos va a hablar sobre esto. Y nos dice en el versículo 8 que tú y yo hemos sido llamados a vivir como hijos de la luz. Fíjense, hijos de la luz, una vez más, Dios que es luz. Somos hijos de la luz. Y nos dice San Pablo, debemos vivir como hijos de la luz. Y más adelante dirán en el versículo 10, busquen lo que agrada al Señor y desechen las obras de las tinieblas, deséchenlas. Aquí San Pablo nos dice algo muy importante. Ser luz tiene que ver como vivir como hijos de la luz. Tiene que ver con ser, con el ser, soy hijo de Dios, hijo de la luz. Tiene que ver con el hacer su voluntad en mi vida. Recordarán aquellas palabras también de Jesús en el capítulo 5 de San Mateo, cuando nos dijo, ustedes son la luz del mundo. Y no se esconde, no se enciende una lámpara para esconderla debajo de la mesa, sino que se pone en lo alto, en el candelero, para que ilumine, para que brille. Brille así ante los demás en el mundo sus buenas acciones para que glorifiquen al Padre, decía Jesús. Ustedes son ser, tú eres luz, eres hijo de la luz. Y por lo tanto, también dice Jesús, actúen como hijos de la luz. De la luz. Ahora, para ir más adelante, les he dicho, tú has sido llamado a brillar. Y esto tiene que ver con dos cosas, atención. Este llamado a brillar, a hacer luz, tiene que ver hacer luz, a brillar con el resplandor de Jesús en ti, a llevar la luz de Jesús, a recibir la luz de Jesús en mí y ser canal de su luz. Eso es la santidad. Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo cuenta en una ocasión una anécdota. Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo fue un obispo de Colombia y un obispo que fue muy pionero en el continente de la renovación carismática católica, y un obispo muy carismático, muy evangelizador. Y Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo contaba en una ocasión una anécdota. Estaba celebrando una Eucaristía y había muchos niños, y en la homilía les hace una pregunta a los niños. Oigan, niños, ¿y para ustedes qué es ser santos? ¿Qué es la santidad? Y uno de los niños levantó la mano y resulta que estaban en un templo hermosísimo, esos templos que tienen esos vitrales bellísimos, a través de los cuales en la mañana o en el atardecer entran los rayos de luz.
Y un niño levantó la mano y le dijo a Monseñor cuando le preguntó, ¿y qué es la santidad? ¿Y qué es ser santos? Y un niño respondió, es dejar pasar la luz de Jesús. Y resulta que estaba viendo uno de los vitrales y cómo entraban unos rayos de luz a través de los vitrales hacia dentro del templo. Y Monseñor entendió por qué el niño decía esto. Y eso fue una iluminación en aquel niño, decía Monseñor. Dejar pasar la luz de Jesús en nosotros, a través de nosotros, hacia los demás. Pero para que la luz de Jesús pase a través de ti, a través de mí, a través de nosotros, debemos dejar que realmente su luz nos bañe, nos ilumine el corazón, disipe las tinieblas, venza nuestras oscuridades. Que nosotros le demos esa posibilidad a Él, para que realmente la luz de Jesús entre, inunde y pase a través de nosotros, para que llegue a otros, aun sin que abramos la boca. Eso tiene que ver con brillar, con ser luz. Y también Jesús potencializa quién eres. Jesús potencializa tu luz, la luz con la cual tú fuiste creado desde el mismo momento de la concepción en el vientre de tu madre, independientemente de las circunstancias que hayan estado alrededor. Esa luz tiene que ver, ser luz, con brillar con tu irrepetible originalidad con la cual has sido creado. Pregunto aquí a los que están acá en este programa hoy, ¿cuántos quieren ser luz? ¿Cuántos quieren brillar con la luz de Jesús? ¿Cuántos quieren dejar pasar la luz de Jesús a través de ustedes, a través de ellos? ¿Cuántos quieren ser bañados con la luz de Jesús? ¿Cuántos? ¿Cuántos quieren ser luz? A ver, responda ahí en los comentarios, en el Facebook. Yo quiero ser luz. Yo quiero ser bañado por la luz de Jesús. Iluminar con la luz de Jesús a los demás, y sobre todo no tienes que ir muy lejos. En tu propia casa, en tu propio hogar, hay personas, corazones, mentes que necesitan luz para la vida, que se sienten en oscuridad, en tinieblas. ¿Cuántos quieren ser luz? ¿Cuántos quieren brillar con la luz de Jesús? ¿Cuántos quieren iluminar el mundo con luz propia, con el resplandor de la propia originalidad con la cual ha sido creado como hijo de Dios? Porque hay muchos que quieren brillar con luz ajena. Como decía el beato Carlo Acutis, todos nacemos originales, pero muchos mueren como fotocopias. Hay quienes quieren brillar con la apariencia de este mundo y terminan encandilando más bien. Es una luz distinta, una luz que no agrada a la vista, ante el alma, que no satisface el corazón. Ay, hermanos, es que cuando Jesús es tu luz, ya el mundo no te deslumbra. Ahora, para todos los que dijeron, sí, yo quiero en esta cuaresma seguir este itinerario de llegar a la resurrección más lleno de la luz de Jesús. Ser luz. Bueno, ahí mismo en Efesios 5:14, San Pablo nos dice qué debemos hacer. De manera muy práctica, y aquí les planteo como un itinerario para estos 40 días que vienen por delante. Como un camino. En Efesios 5:14, Pablo dice que lo que es de la luz queda manifiesto. Es decir, lo que es luz se manifiesta. Es evidente, es palpable. Pues así como aquí están estas lámparas, ¿no? Detrás mío. Si la lámpara enciende, ilumina, es evidente, es palpable, se nota. Incluso si apagara todas las demás luces que están aquí en mi casa, la luz se hace evidente, manifiesta, y lo que es de la luz, dice San Pablo, se manifiesta, se hace evidente, se hace palpable, se ve, se nota. Y entonces dice San Pablo aquí, lo que es de la luz se hace manifiesto, e indica, vean qué palabras, despierta tú que duermes,
levántate de entre los muertos y te iluminará Cristo. Ahí San Pablo nos dice dos actitudes necesarias para ser iluminados por Cristo, para ser abrazados por la luz de Jesús. Dos actitudes importantes. La primera, despierta tú que duermes. La segunda, levántate de entre los muertos y te iluminará Cristo. Yo creo que ahí nos plantea Pablo un itinerario y nos dice primero, despierta, despierta, tú que duermes, precisamente. Despertar es interrumpir el sueño, salir del sueño, salir del letargo, abrir los ojos. De esa actitud o posición, como cuando uno está durmiendo, de comodidad, de confort, de letargo, que es letargo, como esa apatía, como ese, no quiero levantarme. Y dice San Pablo, despierta tú que duermes, levántate del sueño, levántate del letargo, levántate de esa apatía, levántate de esa zona de comodidad, levántate, despierta. Tomar conciencia es despertar también, darse cuenta de lo más importante, de lo más valioso. Despertar, cuando uno despierta, activa los sentidos. Despertar es activar los sentidos para escuchar a Dios, para estar atentos a Dios, a la voz de Dios, al llamado de Dios, a la voluntad de Dios. Despertar, darse cuenta, es el tiempo de Dios, es el tiempo de gracia, es la hora de Dios. No dejar que el paso del Señor pase de largo, es darse cuenta de lo que vale, de lo más importante, de lo esencial. Yo creo que esta pandemia que Dios no ha querido, y de eso estamos claros, como he dicho en otros programas, ha sido una oportunidad para muchos para despertar y entrar en nuestra propia verdad, mirar hacia adentro. Porque si quieres que tus sueños se hagan realidad, primer paso, despierta, decía alguien en una ocasión. Este despertar tiene que ver con lo que dice San Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 18, que se nos abran los ojos del corazón y conocer la esperanza a la que hemos sido llamados, a su gloriosa herencia. Es tiempo de despertar, es tiempo de ver, de mirar hacia adentro, hacia el interior y dejar que Jesús nos bañe con su luz, de tal manera que podamos primero ver con la luz de Jesús hacia adentro, enfrentar nuestra verdad, profundizar en nuestra vida, transformarnos, dejarnos transformar y poder ver con más claridad hacia afuera el mundo, a los demás. En fin, este despertar tiene que ver con lo que le sucedió al hijo pródigo. En Lucas 15, 17, después de haber malgastado toda su herencia, después de haber vivido en un camino equivocado, de haber cometido un error garrafal. Pero dice Lucas 15, 17 que cuando aquel hijo estaba a punto de llenar su vientre con la comida de los puercos, dice Lucas 15, 17 este detalle, y entró en sí mismo, tomó conciencia, asumió una actitud reflexiva y se dijo a sí mismo, en la casa de mi padre muchos de sus siervos, los jornaleros tienen comida, tienen dormida, tienen casa, y yo que soy su hijo muriéndome de hambre. Despertó. Despierta ahora, hermano y hermana. Hay hombres que no despiertan hasta que la esposa les dice, váyase de la casa. Hay gente que no despierta hasta que el doctor le da un diagnóstico terrible. Nunca es tarde, pero despierta ahora.
en el momento oportuno. Eso fue lo que sucedió con el hijo pródigo y seguidamente dijo, me levantaré e iré a la casa de mi padre. Y sabemos lo que sucedió. El padre le salió al encuentro, dice Lucas 15:20, y lo llenó de abrazos y lo besaba efusivamente porque Él siempre te espera. Él te ama. Lo único que Dios no puede dejar de hacer es amarte. Él no se separa de ti. Y segundo, dice San Pablo, levántate de entre los muertos. ¡Wow! ¡Qué expresión! Levántate de entre los muertos. El verbo de la resurrección, levántate. Egeiro, en griego, egeiro, levántate. El verbo de la resurrección. Y Cristo se levantó de entre los muertos. Es el verbo de la resurrección. Levántate de entre los muertos. Resucita. Entra en el dinamismo de la vida. Levántate. Es a lo que nos mueve Cristo y lo que nos dice el Papa Francisco en la exhortación precisamente Cristo vive, en el numeral 125 y 126 dice el Papa Francisco, Él vive. Sí, Él vive, Él podrá llenar, estar presente en tu vida en cada momento para llenarlo de luz. Qué hermoso esto, repito. Él vive, sí, Él podrá estar presente en tu vida en cada momento para llenarlo de luz. Así no habrá más soledad ni abandono. Aunque todos se vayan, Él estará como lo prometió. Él lo llena todo con su presencia. Y donde vayas te estará esperando. Y dice el versículo, el numeral 126 de esta exhortación, Cristo vive. Contempla a Jesús, feliz, desbordante de gozo. Alégrate con tu amigo que triunfó. Él venció. El mal no tiene la última palabra. En tu vida el mal tampoco tendrá la última palabra, porque tu amigo que te ama, Jesús, quiere triunfar en ti. Tu Salvador vive. Él resucitó. Levántate con Jesús, con la fuerza de su resurrección en ti. Levántate de entre los muertos, dice San Pablo. Me recuerda también aquellas palabras de Isaías, capítulo 60, versículo 1, cuando también indica, levántate y resplandece, porque hoy ha llegado tu luz y la gloria de Dios sobre ti amanece. Levántate de entre los muertos, levántate. ¿Y qué es levantarse de entre los muertos? Levantarse de aquello que da muerte, levantarse de esa depresión, de esa soledad, de todo aquello que produce muerte. ¿Quiénes son los muertos? Hay un pensamiento que dice, no recuerdo el poema exactamente, es un pensamiento muy específico, muy bonito, que dice que muertos no son solo los que están en la tumba, sino los que viven todavía y tienen el alma fría, los que viven todavía y ya no quieren vivir. Esos son los muertos. Levántate de entre los muertos con la fuerza de la resurrección. Tu vida tiene sentido, tu vida tiene propósito, tu vida tiene razón de ser. Levántate de entre los muertos, de esa depresión, de esa soledad, de esos pensamientos de suicidio. Levántate de entre los muertos. Hay posibilidad. Jesús es aquel que sabe más de salvación que de condenación. Jesús es aquel que sabe más de futuro que de pasado. Jesús es aquel que sabe más de nuevas oportunidades, de nuevos comienzos. Levántate. Primera actitud, despierta tú que duermes. Un tiempo para despertar, Cuaresma. Segunda actitud, levántate de entre los muertos, levantarse de entre los muertos y de la muerte en nuestra vida y de lo que esté causando muerte en nuestra vida, en nuestra familia. Levántate de entre los muertos y dice al final, Efesios 5:14, y te iluminará Cristo. Y el resultado, la luz de Cristo te alcanzará, te inundará, te abrazará, brillarás con su luz y te iluminará Cristo y su luz en tu mente, en tu corazón, en tu rostro,
Y como dice el Salmo 34 en el versículo 6, quedarás radiante y la vergüenza no cubrirá más tu rostro. Y tu rostro quedará cubierto de la alegría, del amor, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, de paz, de amabilidad, de misericordia, de compasión, de la luz de Jesús. Y brillarás con su luz. Y brillarás con la luz con la cual fuiste creado desde el mismo momento de la concepción, porque tu existencia comenzó como un destello de luz, porque tú has llamado a ser luz. Así que en este tiempo de Cuaresma sea un tiempo de gracia, despierta, levántate y te iluminará Cristo. Digámosle juntos, como el salmista en el Salmo 27, dile conmigo en este momento: Señor, tú eres mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Tú eres mi luz y mi salvación, ilumíname, levántame hoy, restaura en mí la luz con la cual tú me has creado. Bendito sea el Señor, que el Señor te bañe con su luz y que seas luz, brilla, resplandece. Mis hermanos y hermanas, que Dios los bendiga. Invitar a todas las mujeres que quieran participar de un congreso de sanación para mujeres, No Mendigues Amor, el 6 y 7 de marzo, de manera virtual. Me pueden escribir en el Facebook Francisco Javier Araya o al teléfono 8313-7268 y les damos la información. No se lo pierdan, mujeres. Congreso de Sanación, No Mendigues Amor. Que Dios los bendiga y sigamos viviendo un tiempo de gracia. Ánimo. 93.1 Fides, vida y esperanza.